Bueno, pues mi caso, ya os aviso que es conocidísimo. Vale, cuéntanos si es nacional o internacional. Es primero. nacional. Vale. Es muy nacional, además. Como el mío. Es d'aquí da terra. Bien, vale. Bueno, pues concretamente es el caso Asunta. Ah, vale. Que además hace nada que sacó un documental, creo, Netflix, ¿no? Sobre este caso. Bueno, lo había sacado hace tiempo, pero como que lo volvieron a subir, me parece. Puede ser. Bueno, whatever. El caso es que no me voy a andar con rodeos, ya todo el mundo sabe el final de este caso, es de los casos más conocidos, te diría, que de España, así que tampoco voy a fingir que va a haber aquí sorpresitas. Pero me gustaba hacer este caso porque me pasó un poco como me pasó con Jeremy Vargas, que era un caso que yo conocía, pero que los detalles se me habían pasado un poco por alto porque, bueno, es como que sabes que murió X persona, que pasó tal, que el culpable es tal, pero que no sabes lo del medio. Y en ese sentido descubrí muchas cosas aquí que desconocía. Así que, bueno, vamos allá. Sí, a ver, también podemos comentar un poquito, que hay detalles un poco... Sí, no, además es un caso bastante misterioso, sí. En realidad. Bueno, el nombre completo de Asunta era Asunta Basterra Porto, pero originalmente se llamaba Fan Yang, o como se pronuncia la verdad, pero bueno, yo supongo que se pronunciará así porque tampoco hay muchas letras. Se llamaba así porque nació en una ciudad china, que no voy a cometer la sinvergonzonería de intentar pronunciar porque tengo aún un poco de vergüenza ajena, aunque no lo parezca. Pero bueno, para los curiosos, está aquí mi amigo, el traductor de Google, que ya hemos utilizado en algún otro capítulo, que lo va a pronunciar por mí. Yongzhou. Bueno, pues ahí nació Asunta, realmente, ¿no? Pues esta niña, como te habrás podido imaginar teniendo en cuenta que se le cambió el nombre, fue adoptada por un matrimonio que vivía en Teo, pero no Teo el de los cuentos infantiles, Teo el pueblo que hay cerca de Santiago de Compostela, en Galicia. Vale, no Para Teo va al cole. Exactamente. No Teo se emborracha y pierde la conciencia. Exactamente. Vale. Este matrimonio estaba formado por Rosario Porto Ortega, que, bueno, era una abogada bastante prestigiosa, y por Alfonso Basterra Camporro, que joder también con los apellidos, que trabajaba de periodista. Vale. Bueno, estos dos estaban forrados, básicamente, porque aparte de que cualquiera de los dos tenía un trabajo bastante, o sea, que quiere decir que tenía bastante buen sueldo, es que encima ella venía de una familia bastante adinerada e incluso tenía el título de cónsul de Francia, que no me preguntes lo que significa esto porque como que en mi cerebro era algo rollo embajadora, pero no, es como un título honorífico, tipo como si de la nobleza, me lo invento, pero sabes, como algo así, y eres capaz de heredar ese cargo. Bueno, pues esta pareja se casó y cuando llevaban 2 años de matrimonio, Rosario no conseguía quedarse embarazada. Y la movida es que sus padres empezaron a presionar bastante con la idea de la adopción, porque, bueno, querían ser abuelos, básicamente. Y fue ahí donde apareció Asunta, que había sido abandonada en un orfanato en el sitio este de China, que no voy a volver a repetir. Tampoco lo has dicho antes. Bueno, pues eso, pues tampoco lo va a volver a repetir Google. Vale, pero no te pongas mérito. Bueno, pues después de que Asunta fuera adoptada... Adopta y no compres, importante. Siempre y en todos los sentidos. Sí. En enero de 2013, es decir, cuando Asunta tenía ya 12 años, y recuerda este año, porque a partir de aquí pasan ya cositas, los padres adoptivos de Asunta se separaron. Y además, bueno, a la niña evidentemente se le hizo un poco de bola porque, bueno, estaba acostumbrada a estar con los dos padres y tal, y cada uno se fue a vivir a un sitio. Asunta se quedó a vivir con la madre en Teo, en el pueblo ese que está cerca de Santiago, y el padre, bueno, pues se fue a vivir a un piso que había cerca. Quiero decir, no estaba tampoco demasiado lejos. Vale, que se fueron a vivir... O sea, el padre cogió el piso cerca por ella, por la niña, para estar con ella. Claro, exactamente. Bueno, pues ahora hagamos un salto temporal al 21 de septiembre de 2013, que ya dije que no iba a andar por las ramas. Voy a decir directamente lo que ocurrió y luego ya explico la reconstrucción de los hechos. Los padres de Asunta ese día, es decir, el 21 de septiembre, denuncian la desaparición de la niña ante la policía. Concretamente, como a las 10 de la noche, más o menos, ¿no? Bueno, concretamente no es más o menos. Bueno, fue exactamente a las 10:03 de la noche. ¿Te vale así? Sí.
Bueno, pues unas horas después, a la 1:15 de la mañana, en plan que ya en realidad ya era el día siguiente, dos personas aleatorias que iban caminando por una pista forestal cerca de un chalet que curiosamente era propiedad de la madre de Asunta. Pues casualidades de la vida. Se encontraron el cadáver de Asunta allí tirado en aquella pista forestal. Y bueno, la casa esta que te dije que tenía cerca, que era de la madre de Asunta, era como su casa de campo, ¿sabes? Y también estaba en Teo, de hecho, en el pueblo Otra cosa de ricos también. Exactamente, tenía 2 casas y encima en el mismo pueblo, prácticamente. Bueno, pues junto al cuerpo aparecieron restos de cuerdas, idénticos además a las que horas después aparecerían en la casa esta que te digo que es la casa de campo de Rosario, de la madre de Asunta. Con lo cual, evidentemente, la policía no tardó en sospechar de los padres. Porque es que encima, cuando denunciaron ellos la desaparición, hablaban todo el rato de Asunta como si estuviese ya muerta. ¿Sabes? En plan, la niña cuando murió, me lo invento, pero me refiero, ¿sabes? Como que ya estaba muerta. ¿Cómo sabían ellos que estaba muerta? Sí, simplemente estaba desaparecida. Entonces, claro, a la policía ya le pareció eso un episodio un poco extraño. Y entre eso más los hallazgos que tuvieron, pues empezaron a sospechar de ellos, lógicamente. Bueno, pues después de que Asunta fuera enterrada, los padres fueron detenidos. Primero fue ella y 24 horas después fue él. Porque claro, sus versiones encima no tenían ningún tipo de sentido. En plan, se contradecían entre sí, decían... O sea, uno decía que estaba en no sé dónde y el otro decía que estaban en no sé dónde. En plan, en sitios que no tenían ningún tipo de cercanía. O sea, encima ni siquiera se pusieron de acuerdo en las versiones que dar. O sea, un sinsentido. Sí, es verdad que yo escuché que la policía como que había esperado cuando ella estaba en el tanatorio a que saliese para llevarla como por la puerta de detrás y detenerla. Sí. O sea, justo cuando estaba allí. Sí, esperaron a que enterraran a la hija en realidad para luego detener a la madre. Sí, pero bueno, a ver, es heavy que No, claro. te lleven ahí justo cuando estás en el tanatorio, no sé. No, y 24 horas después al padre, que tampoco entiendo muy bien la diferenciación entre uno y otro, pero bueno. Claro, pero tendrían pruebas hacia ella y no hacia él. Claro, porque sí que es verdad que las cuerdas aparecieron en la casa que era propiedad de ella. Claro. Entonces yo supongo que irían por ahí los tiros, pero bueno. Vale, pues ahora vamos a reconstruir los hechos porque esto tiene mucha tela. Atención, ¿eh? Para empezar, Rosario parece ser que le puso los cuernos a Alfonso. Y por eso se separaron en enero de 2013, ¿no? Y encima a ella la diagnosticaron de lupus, que bueno... Para quien no lo sepa, es una enfermedad autoinmune, es decir, como que el cuerpo se ataca a sí mismo y te afecta a los órganos. Quiero decir, es una enfermedad bastante heavy y mala de llevar, además. Y todo eso junto se le hizo bola, evidentemente, a Rosario y tuvo que ingresar en un centro psiquiátrico por una depresión. Y la movida es que el padre de Asunta, o sea, Alfonso, amenazó a Rosario en plan... Si quieres que me quede con la niña, mientras tú estás en el centro psiquiátrico, vas a tener que dejar al señor ese con el que estás quedando, a tu amante, y hacer como una vida familiar juntos, normal, cuando salgas del centro psiquiátrico. O sea, en realidad muy heavy, porque a ver, es tu hija, tienes la obligación de cuidar de ella, ¿sabes? Que son esas amenazas, me parece un poco fuerte eso. Pero bueno, el caso es que Rosario aceptó. Aunque en realidad seguía enamorada del señor ese, de su amante, vaya, del señor con el que estaba quedando. Y de hecho hablaba fatal ella de Alfonso. Decía que era muy buen padre, muy buena persona, un buen amigo, pero muy mal marido. O sea... Vale, a saber los líos en la relación que tendrían. A saber. Pues cuando Rosario salió del centro psiquiátrico, los tres... Efectivamente volvieron a hacer una vida familiar ordinaria y normalita del todo. A pesar de que en realidad ella no lo soportaba y Alfonso se sentía además súper traicionado porque le había puesto los cuernos. Vale. Bueno, pues en este contexto, Rosario de repente le cuenta a todos sus familiares una cosa extrañísima. De repente un hombre enmascarado, vestido de negro, apareció en su casa en donde dormían Rosario y Asunta. O sea, me refiero en la planta en la que vivían, o sea, dormían ellas dos, perdón. Y después ese señor entró en la habitación de Asunta e intentó estrangularla. En ese momento Rosario se da cuenta y va hacia allí corriendo y en ese momento el hombre escapa. O sea, Rosario la salvadora. Sí. Vale. Pero, y dirás, bueno, pues supongo que denunciaría. No, todo esto se lo contó a la familia evidentemente flipando, pero Rosario en ningún momento denunció. O sea, yo no capto. Hombre, no, es que tendrás miedo de que esa persona vuelva.
Si es que no es un inventing, claro. Es que a mí me luce inventing, porque si no, o sea, a mí me entran en mi casa e intentan estrangular a mi hija estando yo en casa y se lo cuento a mis amigos y a mis colegas en el café, pero no denuncio a nadie. Hombre. Sí, a ver. Suena mentira. Yo, mira, durante 1 año y medio no piso mi piso, empezando por ahí. O sea, no sé, huele a inventing, Rosario, huele. Después de esto, Rosario y Alfonso empezaron a hacer acopio de lorazepam, que bueno, supongo que todo el mundo lo conocerá por la marca comercial que es Orfidal, y es un antidepresivo y uno de los síntomas, de los efectos, quiero decir, que tiene es que te adormece mucho. De hecho, hay muchísima gente que lo toma para dormir por la noche, en realidad. O sea, quiero decir, sin necesidad de tener una depresión. Vale, como las pastillas de la alergia. Sí, parecido, muy parecido. Y de hecho, es muy interesante que menciones eso por algo que voy a decir a continuación. Había muchísimos registros de Alfonso comprando cajas y cajas de lorazepam. Y dirás, ¿cómo puede comprarlo si es un antidepresivo, es un medicamento restringido? Bueno, pues claro, Rosario tenía una depresión, entonces evidentemente lo tenía recetado. Pero es que encima Alfonso era súper inteligente porque iba a varias farmacias distintas a comprarlo de cada vez. Y cuando lo compraba, volvía a los 5 minutos y decía, ay, es que se me cayó la caja al suelo y se me cayó en una alcantarilla, imagínate. O perdí la caja, ¿sabes? Como que se inventaba excusas. Vale, y te habían visto comprarlo, entonces decía, no pasa nada. Exactamente. Claro, imagínate, iba a la farmacia central, dame una caja de lorazepam, volvías a los 2 minutos. Ay, me pasó un coche por encima de la caja porque se me cayó al suelo. Ya está. Entonces te decían, bueno, vale, tal. Y le daban otra caja. Y para no repetir la excusa en el mismo sitio todo el rato, iba de cada vez a una farmacia distinta. ¿Pero por qué hacía colección de pastillas? Lo sabrás ahora. Pero bueno, el caso es que, claro, así tenía más dosis de la recetada a Rosario todo el rato. Hombre, ya, pero ya bastante fuerte es ese medicamento como para querer más y más y más. Bueno, esa es tu opinión, la de Alfonso era otra. Vale. Pues de repente, en este contexto, la niña empieza a aparecer en el colegio súper dormida todo el rato. Todos los días iba como drogada a clase. Otra casualidad, ¿no? Casualidad. Y sus profesores se daban cuenta que, de hecho, declararon que que la niña estaba todo el rato en estado como de sonambulismo. Claro, y eso es lo que no entiendo. ¿Los profesores llegaron a hacer algo? Pues parece ser que un día en el colegio, Asunta les dice a los profesores que sus padres la están engañando y que Rosario le da unos polvos blancos que le hacen dormir durante días. Bueno, esto palabras textuales de la niña. Y claro, en ese momento los profesores llamaron a sus padres, pero Rosario y Alfonso les dijeron que nada, que Asunta estaba tomando un medicamento para la alergia, que claro, sí que es verdad que lo que tú comentabas antes, que la medicación de la alergia te adormece mucho. Ah, vale, claro. Entonces, bueno, pues claro, el profesor no va a pensar, fijo, están drogando a la niña para luego asesinarla. Normal. Ya, pensará que es algo lógico y que bueno, es una niña también. Claro, además eso, que hay que pensar que Asunta tenía 12 años, yo qué sé. El caso es que, quiero decir, preguntar sí que preguntaron y llamaron a los padres, pero simplemente creyeron a los padres antes que Asunta. Ya, y es lo que dices tú, en realidad los antihistamínicos... Sí, te duermen mucho. O sea, ese efecto. Podría ser que la niña estuviese así por tomarse Polaramine, vale. Por ejemplo. Bueno, a todo esto se supo en el juicio que la niña no tomaba nada para la alergia y que además no tenía alergia ninguna, quiero decir. Ah, bueno, claro, dato importante. ¿Alergia a qué? Claro, porque eso fue una prueba. ¿Puedes repetir? Bueno, puedes seguir después de esta interrupción de Alexa, porque tiene afán de protagonismo, que queríamos decir alergia. Exactamente, pero ella no se puede tener la boquita callada. Bueno, antes de que me interrumpiera aquí el altavoz de Amazon, páganos, lo que quería decir es que lo del tema de la alergia se usó en el juicio como prueba en contra de ellos dos, porque claro, los profesores dijeron, a mí me dijeron esto del tema de las alergias y ella no tenía alergia ninguna. Alergia ninguna, alergia a la maldad. Exactamente. Bueno, pues después de estos episodios, Asunta se va a pasar el verano con su madrina en Vilanova de Arousa, en los meses de julio y en agosto concretamente. Que bueno, para quien no lo sepa, Vilanova de Arousa es un pueblo que hay cerca de Pontevedra, allí, o sea, aquí en Galicia. Y durante el tiempo que la niña está de vacaciones, los padres pues siguen recopilando cajas y cajas de lorazepam. Porque claro, no les era suficiente. O sea, en vez de sellos, coleccionaban cajas. Exactamente. Bueno, pues cuando Asunta vuelve de casa de su madrina, se va otras 2 semanas
hasta el 10 de septiembre concretamente, a casa de la niñera que tenía desde pequeña, porque se llevaban muy bien, eran como de la familia ya prácticamente. Vale. Con esto te quiero decir, se tira casi 2 meses sin pisar la casa de sus padres. Es que este dato es bastante importante para la resolución del caso, ¿eh? Y al vuelve otra vez a tener episodios de sueño muy fuertes. De hecho, empieza a faltar a clase y los padres ponían de excusa, pues que no se encontraba bien y que estaba enferma. Bueno, y ahora nos ponemos en el 20 de septiembre, es decir, el día anterior a que Asunta supuestamente desapareciera. Rosario ese día se fue a Pontevedra de viaje con su amante, con el señor del que estaba enamorada, porque, oh sorpresa, al final no cumplió el trato que había hecho con Alfonso de no estar con él. Exactamente. Vale. Y siguió quedando con él. Y claro, en esos 2 meses que Asunta estaba fuera, Rosario hacía un poco lo que le salía del coño. Y Alfonso en realidad también hacía y deshacía en casa porque claro, no tenía que cuidar de nadie. Entonces claro, cuando Asunta volvió, en realidad les era como un estorbo, entre comillas, que a ver, era tu puta hija. Pero bueno, para ellos era un estorbo porque claro, Rosario ya no podía irse cuando le daba la gana con su amante y su padre tenía que cuidar de ella cuando Rosario supuestamente se iba con sus amigas por ahí, que es la excusa que ella ponía. Sí, lo que viene siendo tener una hija. Exactamente. Y al día siguiente, es decir, el sábado 21 de septiembre, el día de la desaparición, Asunta se levanta de la cama y va a comer con sus padres albóndigas con champiñones, que ojo al menú, que rico en realidad. Y parece ser que Alfonso y Rosario habían echado 27 pastillas de lorazepam. Dios mío. 27, que ya es una dosis altísima para un adulto, imagínate para un niño. Lo habían echado allí entre las albóndigas. Y después de eso, Asunta, claro, se presupone que murió a las 7 de la tarde específicamente. Es cuando se calcula que pudo haber muerto, entre las 7 y las 8 de la tarde. Con esa dosis también normal. Claro. O sea, es que tiene que ser letal. Es que es altísimo eso. Y bueno, los padres después de eso sacan a la niña atada con las cuerdas estas que encontraron después la policía de la casa y la llevan al camino forestal en donde la encuentran los 2 señores aleatorios unas horas después. Y bueno, no te vayas a pensar que los padres eran tan tontos como para dejar 400 pruebas por el camino sin intentar despistar a la policía, porque hay imágenes de una cámara de un banco, que captó a Alfonso ir a 9 sitios distintos durante esas horas, supongo que para intentar tener una coartada. Y además realizó como 20 llamadas de teléfono para intentar que se le situara en un sitio en el que realmente no estaba, que era dejando a la niña en aquella pista forestal. En fin. Pero entonces, ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿cómo hacía para que él se situara allí si él estaba dejando a la niña? A ver, no es que lo usara como geolocalización, simplemente igual llamaba a un amigo y le decía, mira, quedamos hoy a la tarde para tomar un café en no sé dónde, imagínate. Entonces él luego en el juicio, su idea supongo que sería decir, no, yo quedé para tomar un café con tal persona en tal sitio, cuando en realidad... Punto número 1, la llamada se puede geolocalizar, eres imbécil. Y punto número 2, el amigo tuyo puede decir, no, mira, conmigo no quedó. Ya te entiendo. Pero bueno, que la idea era esa, en su cabeza, sonaba espectacular. En fin, y bueno, los motivos de asesinarla se supone que son los que fuimos comentando, ¿no? A lo largo del capítulo. Que te molesta. Exactamente, que la niña molestaba. Y de hecho Rosario llega a decirle a su psiquiatra antes de matar a Asunta que, y cito textualmente, mi hija me chupa la vida, me molesta, ya no tengo ganas de encargarme de ella. Eso fue lo que le dijo a su psiquiatra. Y a todo esto, y bueno, esto ya son simplemente conjeturas e hipótesis, pero venimos aquí también un poco por el chisme, que seguramente nunca podremos demostrar. Otro motivo que se baraja es el económico, porque los padres de Rosario, recuerda que tenían muchísimo dinero y adoraban a Asunta. De hecho, la querían muchísimo, pero curiosamente los 2 padres de Rosario murieron un año antes que Asunta. Los 2, además con meses de diferencia entre uno y otro, y mientras dormían cualquiera de los 2 cuando ninguno de los 2 tenía ninguna patología. O sea, un poco raro, en realidad. Eso sí que es heavy, en verdad. Es muy heavy. Y se presupone que quizás el padre de Rosario quería dejar a Asunta toda su fortuna, porque además él mismo lo había dicho muchas veces a lo largo de su vida, en plan, yo te voy a dejar todo a ti, no sé qué, porque la querían muchísimo a ella. Entonces es un poco raro que en año y medio Rosario perdiera a sus 2 padres
los dos mientras dormían sin ninguna enfermedad que lo justificara, que bueno, le puede pasar a cualquiera, claro que sí, pero bueno, que es un poco raro, y a mayores a su hija. Todo esto en un lapso de 1 año y medio. Ya. Sin ninguno de los tres tener ninguna patología que demuestre que estas personas podían morir así aleatoriamente. Un poco raro. Y por si todo esto fuera poco misterioso, se encontró un papel de Asunta en el que la niña había escrito lo siguiente, y cito textualmente: «Érase una vez una familia feliz, una mujer, un hombre y un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre quiso tomar represalias de la persona que mató a su mujer, Ana, pero él también murió. Porque intentó tomar represalias, pero el hombre malo mató a John, el marido. Su cuerpo está en el parque de la Alameda, su espíritu también». Esto es lo que ponía el papel. Y supuestamente se teorizó que John era el abuelo y que la mujer era la abuela, la que aparecía como Ana en el papelito ese. Qué raro. Muy raro, muy raro. Bueno, por supuesto los padres de Asunta fueron declarados culpables y fueron a la cárcel. Y en teoría saldrían en el año 2031, pero ojo, porque aquí de repente tenemos un giro inesperado de los acontecimientos, porque en el año 2020, cuando Rosario llevaba 7 años ya en la cárcel, esta se suicidó con un cinturón de tela allí en prisión, vaya. Y además es curioso porque ella siempre mantuvo su inocencia. Que a ver, evidentemente, no, cualquiera lo puede decir, pero cuando ya llevas 7 años en prisión, no vas a salir de la cárcel por mucho que tú mantengas que eres inocente. Entonces es un poco raro que ella en ningún momento asumiera que asesinó a Asunta. Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que no se saben y mucha mierda que no ha salido hasta ahora. Entonces, no sé, también lo de las fotos de la niña, que le habían sacado fotos en actitud así como muy sexualizadas. Sí, es verdad. No sé, o sea, hay un montón de cosas que yo creo que... Yo sí que pienso que son culpables, pero pienso que a día de hoy hay mucho que queda sin saber y que no sé si se llegará a saber algún día. De hecho, me contaron que el abogado, que a día de hoy sigue manteniendo su inocencia, y a ver, es normal, es su abogado, pero como que está muy seguro y que hay cosas que le hacen creer que ella no fue. Yo sí que creo que es que hay algo que no cuadra. No cuadra, pero sí creo que fueron los dos. Pero también pienso que a lo mejor fue uno más que otro. En plan, que uno mató más que otro. No, pero que uno más estaba influenciado por el otro. Que a ver, que los dos habéis decidido eso. Pero no sé, también me cuesta llegar a pensar cómo 2 personas se pueden poner de acuerdo para asesinar. Bueno, pero eso ya el debate de siempre. Sí. No sé, hay mucho detrás que desconocemos. Que desconocemos sí, sin duda. Que por desgracia creo que no vamos a saber. No, porque encima ahora el único que conoce la verdad es él, es Alfonso, es el único que queda vivo. Va a salir en 2031 de prisión y quiero decirte, no creo que de aquí a allá diga, oye, pues pasó esto realmente. Y 2031, que es súper pronto en realidad. Quedan 8 años. A ¿Sí? ver, lleva la mitad. Justamente, o sea, lleva justamente la mitad. Así que, bueno, y hasta aquí mi caso de hoy. Cuando tú...